16 de noviembre de 2024, East Kilbride, Escocia. Una joven de 21 años termina su turno como mesera. Phoenix Spencer Horn, conocida como Fe, había estado de buen humor durante todo su día. Durante su turno, recibe mensajes de texto de su novio Iwan Medven, de 27 años, cartero de Royal Mail. Se queja de sentirse solo porque ella trabaja muchas horas. Phoenix se disculpa. Esa noche ordenan comida a domicilio a su apartamento en Glenlee. Cuando el repartidor llega, Iwan parece normal. Phoenix cena con él. A las 9:37 p.m. envía un mensaje a su madre. Está en casa cenando. Será la última comunicación real de Phoenix. Alrededor de la medianoche, el vecino del piso de abajo escucha ruido fuerte y pasos apresurados. Durante todo el fin de semana, la madre de Phoenix recibe mensajes. Fe aún no se ha levantado. Hola, perdón, acabo de despertarme. Kikikikitix. Todo bien. Pero no es Phoenix quien escribe, es Iwan, pretendiendo ser ella. El 18 de noviembre al mediodía, Iwan marca 999. Le dice al operador, tuve un episodio psicótico y maté a mi esposa. Cuando la policía llega, encuentran el cuerpo de Phoenix escondido bajo una toalla. Ha sido apuñalada 20 veces, 10 en la cara. Ha sido estrangulada, ha sido decapitada. Durante 2 días, mientras el cuerpo mutilado de Phoenix yacía en el apartamento, Iwan condujo su coche, revisó su teléfono, buscó pornografía 170 veces y envió mensajes a su madre fingiendo que ella estaba viva. ¿Qué sucedió esa noche del 16 de noviembre? ¿Qué llevó a un cartero a cometer un crimen tan brutal contra la mujer que amaba? Phoenix Spencer Horn tenía 21 años y vivía en East Kilbride, un pueblo cerca de Glasgow, Escocia. Conocida como Fe por su familia y amigos, Phoenix era descrita como una joven llena de vida. Tenía su madre, Alison Spencer, con quien mantenía una relación cercana. Hablaban regularmente, se enviaban mensajes, compartían detalles de sus vidas diarias. Phoenix trabajaba 2 empleos de medio tiempo. Trabajaba como mesera en el Strathaven Hotel y también en una cafetería local. Eran trabajos típicos para una joven de su edad, que le permitían ganar dinero mientras decidía qué hacer con su futuro. Sus compañeros de trabajo la describían como alegre, confiable y trabajadora. Iwan Medven tenía 27 años y trabajaba como cartero para Royal Mail, el servicio postal británico. Era un trabajo estable y respetable. A simple vista, Iwan parecía una persona normal. Tenía empleo, vivía independientemente, funcionaba en la sociedad. Phoenix y Iwan se conocieron en una fiesta familiar 2 años antes, en 2022. Comenzaron a salir. La relación se desarrolló rápidamente. Después de un tiempo, decidieron mudarse juntos a un apartamento en el piso superior de un edificio en Glenlee, East Kilbride. Para las familias, especialmente para la familia de Phoenix, esto parecía una progresión natural de una relación joven. Durante esos 2 años, Iwan fue acogido en la familia de Phoenix. La familia Spencer lo adoptó como uno de los suyos. Iwan pasaba tiempo con ellos, asistía a reuniones familiares, era tratado como un miembro más de la familia. La madre de Phoenix, Alison, lo aceptó como la pareja de su hija, pero debajo de la superficie de esta relación, aparentemente normal, había problemas que nadie veía completamente. Iwan tenía problemas con las drogas, usaba cocaína regularmente, también usaba esteroides anabólicos, el tipo de drogas que algunos hombres usan para desarrollar músculo. La combinación de estas sustancias puede causar cambios de humor, agresividad y comportamiento impredecible. Iwan también tenía un problema con el alcohol. La combinación de cocaína, esteroides y alcohol es particularmente peligrosa. Puede alterar el juicio, aumentar la agresividad y llevar a decisiones destructivas. En 2024, Iwan había reconocido que tenía un problema de adicción, pero aparentemente no había buscado ayuda seria o tratamiento. Continuaba consumiendo estas sustancias mientras trabajaba como cartero y vivía con Phoenix.
Había otro aspecto problemático en la personalidad de Ewan. Tenía un consumo compulsivo de pornografía en Internet. Este detalle se volvería horrorosamente relevante después del asesinato de Phoenix. El 16 de noviembre de 2024 fue un sábado. Phoenix trabajó ese día en su empleo como mesera en el hotel. Sus compañeros de trabajo la vieron de buen humor durante su turno. Parecía feliz, normal, sin preocupaciones aparentes. Durante su turno, Phoenix recibió mensajes de texto de Ewan. En estos mensajes, Ewan se quejaba de sentirse solo porque Phoenix trabajaba muchas horas. Este tipo de queja aparentemente había sido un tema recurrente en su relación. Ewan sentía que Phoenix pasaba demasiado tiempo trabajando y no suficiente tiempo con él. Phoenix, siendo la persona considerada que era, respondió a Ewan disculpándose. Le aseguró que no estaba ignorándolo intencionalmente. Era solo que necesitaba trabajar. Estos mensajes mostraban la dinámica de su relación. Ewan expresaba quejas y demandas. Phoenix se disculpaba y trataba de apaciguarlo. Ewan también había trabajado esa mañana en su empleo como cartero. Le dijo a un colega que iba a casa a relajarse después de su turno. Nada en su comportamiento ese día sugería que estaba planeando algo terrible. Esa tarde, alrededor de las 8:00 p.m., Ewan ordenó comida a domicilio al apartamento. Cuando el repartidor llegó con la comida, notó que Ewan parecía completamente normal. No parecía ebrio, no parecía estar bajo la influencia de drogas. Este detalle es importante porque Ewan más tarde afirmaría que estaba en un estado alterado por drogas cuando mató a Phoenix. Phoenix regresó a casa del trabajo. Ella y Ewan cenaron juntos la comida que habían ordenado. A las 9:37 p.m., Phoenix envió un mensaje de texto a su madre, Allison. El mensaje era simple y ordinario. Estaba en casa, cenando con Ewan. Este sería el último mensaje real que Phoenix enviaría a su madre. No sabemos exactamente qué sucedió en las horas siguientes. No sabemos qué conversaciones tuvieron Phoenix y Ewan después de cenar. No sabemos si discutieron o si todo parecía normal. Lo que sí sabemos es que alrededor de la medianoche algo cambió drásticamente. A medianoche, el vecino que vivía en el apartamento directamente debajo del de Phoenix y Ewan escuchó algo preocupante. Un ruido fuerte seguido de pasos apresurados en el piso superior. El ruido era lo suficientemente distintivo como para que el vecino lo notara y lo recordara más tarde. Este ruido coincidió exactamente con un aumento repentino de actividad registrada en la aplicación de teléfono de Ewan que medía sus pasos. La aplicación mostró un aumento dramático en el movimiento alrededor de la medianoche. Estos dos datos juntos, el ruido escuchado por el vecino y el aumento de pasos registrado digitalmente, señalan la medianoche como el momento aproximado en que Ewan atacó a Phoenix. Ewan atacó a Phoenix con 3 cuchillos diferentes. La apuñaló 20 veces. 10 de esas puñaladas fueron en la cara de Phoenix. Otras fueron en su pecho, abdomen y glúteos. La herida fatal fue una puñalada en el pecho que penetró órganos vitales. Además de apuñalarla, Ewan estranguló a Phoenix, comprimió su cuello, cortando el flujo de aire y sangre a su cerebro. La combinación de estrangulamiento y múltiples heridas de puñalada aseguró que Phoenix no tuviera ninguna posibilidad de sobrevivir. Los patólogos que más tarde examinaron la escena del crimen y el cuerpo de Phoenix creyeron que el ataque pudo haber comenzado en el baño. Encontraron evidencia de que Phoenix fue atacada allí primero. Luego su cuerpo fue arrastrado desde el baño hasta el pasillo. Sin embargo, también se encontró un cuchillo ensangrentado en el dormitorio, lo que sugiere que el ataque continuó en múltiples ubicaciones del apartamento. La violencia del ataque fue extrema. 20 puñaladas no es algo que sucede en un momento de rabia. Es un ataque sostenido y prolongado que requiere esfuerzo físico continuo y determinación de matar. 10 puñaladas en la cara de alguien indica un nivel particular de odio o despersonalización de la víctima. Después de matar a Phoenix, Ewan hizo algo aún más perturbador. Tomó los cuchillos y comenzó a mutilar su cuerpo. Primero decapitó a Phoenix, cortando completamente su cabeza de su cuerpo. Luego intentó desmembrarla aún más
Intentó separar sus extremidades del torso. Intentó cortar su muñeca derecha y su tobillo. Intentó separar su torso. Estos actos de mutilación no fueron necesarios para causar la muerte de Phoenix. Ya estaba muerta. Ewan estaba mutilando su cuerpo por otras razones. Según su posterior confesión, estaba tratando de derrotar los fines de la justicia, una frase legal que significa intentar evitar ser atrapado por un crimen. Aparentemente, Ewan pensaba que si desmembraba el cuerpo de Phoenix, sería más fácil deshacerse de él o más difícil de identificar. Después de matar y mutilar a Phoenix, Ewan no llamó a la policía, no confesó lo que había hecho, no pidió ayuda. En cambio, pasó los siguientes 2 días intentando ocultar su crimen y pretender que Phoenix todavía estaba viva. El domingo 17 de noviembre por la mañana, la madre de Phoenix, Allison Spencer, intentó contactar a su hija. Envió mensajes de texto. Recibió una respuesta. Fe aún no se ha levantado. Le diré que te envíe un mensaje cuando se despierte X. Más tarde ese domingo, Allison recibió otro mensaje supuestamente de Phoenix. Hola, perdón, acabo de despertarme X. Nuevamente era Ewan escribiendo. En otro mensaje, Ewan, pretendiendo ser Phoenix, le dijo a Allison que ella y Ewan habían estado bebiendo y que Phoenix todavía estaba dormida. Otro mensaje afirmaba que Phoenix estaba todo bien. Todos estos mensajes eran intentos de Ewan de convencer a la madre de Phoenix de que su hija estaba viva y bien. Ewan estaba tratando de comprar tiempo, de retrasar el descubrimiento inevitable del cuerpo. Mientras enviaba estos mensajes falsos, Ewan estaba haciendo otras cosas. Tomó las llaves del Corsa rojo de Phoenix y pasó el fin de semana conduciendo su automóvil por East Kilbride. Revisaba constantemente el teléfono de Phoenix y pasaba horas buscando pornografía en Internet. El análisis forense posterior del teléfono y la computadora de Ewan reveló algo asombroso. El 17 de noviembre, desde aproximadamente las 8:30 am hasta las 6:30 p.m., Ewan accedió a sitios web pornográficos 170 veces. 170 búsquedas separadas de pornografía en un período de 10 horas. Todo mientras el cuerpo mutilado de su novia yacía en el apartamento. Ewan también intentó repetidamente comprar cocaína durante este fin de semana. A las 2:40 p.m. del domingo, envió mensajes a un traficante de drogas tratando de conseguir cocaína. Envió mensajes similares el domingo y en las primeras horas del lunes 18 de noviembre. Durante todo este tiempo, el cuerpo de Phoenix permanecía en el apartamento, cubierto con una toalla. Mientras Ewan conducía su automóvil, usaba su teléfono, buscaba pornografía, intentaba comprar drogas y enviaba mensajes falsos a su madre. El 18 de noviembre, lunes, Phoenix no apareció en su trabajo. Esto era inusual. Phoenix era una empleada confiable. Sus empleadores intentaron contactarla. No hubo respuesta. Alrededor del mediodía del 18 de noviembre, Ewan marcó 999, el número de emergencias en el Reino Unido. Cuando el operador respondió, Ewan dijo: «Tuve un episodio psicótico y maté a mi esposa». El operador, entrenado para manejar llamadas de emergencia, mantuvo a Ewan en la línea y comenzó a hacer preguntas. Ewan elaboró: «Estábamos jugando, tomo esteroides y estaba tomando cocaína y alcohol. Creo que había algo más en eso. Fue jodidamente horrible». Ewan fue transferido a un oficial de policía superior. Le dijo al oficial: «Solo quiero ir a la cárcel», añadió. «No soy violento. He estado fuera de mí. No puedo recordar qué pasó. He estado conduciendo por ahí todo el fin de semana». Los oficiales de policía fueron despachados inmediatamente al apartamento en Glen Lee. Cuando llegaron y entraron, encontraron una escena de horror. El cuerpo de Phoenix estaba escondido bajo una toalla. Había sido apuñalada múltiples veces. Había sido estrangulada.
había sido decapitada. Había evidencia de intentos de desmembrar el cuerpo aún más. Iwan Medven fue arrestado en el lugar. Fue leído sus derechos. Fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. Durante el interrogatorio, Iwan proporcionó lo que se convertiría en su defensa principal. Afirmó que había tenido un episodio psicótico inducido por su consumo de cocaína, esteroides y alcohol. Afirmó que no podía recordar exactamente qué había sucedido. Afirmó que tenía flashbacks, pero ningún recuerdo real de cómo las cosas progresaron a esta destrucción de vida humana. Esta sería la línea de defensa que sus abogados más tarde presentarían en el tribunal. Iwan había estado en un estado alterado por drogas, había perdido el control, no era completamente responsable de sus acciones porque estaba experimentando un episodio psicótico. Los investigadores de la policía de Escocia, liderados por la inspectora jefe detective Susie Kearns de Lanarkshire CIAD, comenzaron una investigación exhaustiva. Procesaron la escena del crimen meticulosamente, documentaron cada detalle, tomaron fotografías, recolectaron evidencia física. La autopsia de Phoenix fue realizada el 19 de noviembre. El patólogo forense determinó que la causa oficial de muerte fue una herida de puñalada en el pecho. Esta puñalada había penetrado profundamente, dañando órganos vitales y causando hemorragia interna masiva. Incluso sin las otras 19 puñaladas, esta herida sola habría sido fatal. Pero la autopsia también documentó todas las otras heridas. Las 10 puñaladas en la cara de Phoenix, las puñaladas en su abdomen, las puñaladas en sus glúteos, las marcas de estrangulamiento en su cuello y los cortes donde Iwan había intentado desmembrar su cuerpo. Los patólogos concluyeron que Phoenix probablemente había sido atacada inicialmente en el baño. La evidencia forense sugería que el ataque comenzó allí, luego Phoenix o su cuerpo fue arrastrado al pasillo. El hecho de que también se encontró un cuchillo ensangrentado en el dormitorio sugería que el ataque había continuado en múltiples ubicaciones. Los investigadores analizaron los teléfonos de Iwan y Phoenix. Confirmaron que Iwan había estado enviando mensajes desde el teléfono de Phoenix a la madre de ella, Alison Spencer, pretendiendo ser Phoenix. Confirmaron las 170 búsquedas de pornografía. Confirmaron los intentos de comprar cocaína. También revisaron las grabaciones de vigilancia que mostraban a Iwan conduciendo el Corsa rojo de Phoenix por East Kilbride durante el fin de semana después del asesinato. Recuperaron mensajes de texto entre Phoenix y Iwan del día del asesinato, incluyendo las quejas de Iwan sobre sentirse solo por las horas de trabajo de Phoenix. Los investigadores entrevistaron a vecinos, quienes confirmaron haber escuchado ruido fuerte y pasos apresurados alrededor de la medianoche del 16 de noviembre. Entrevistaron a compañeros de trabajo de Phoenix, quienes confirmaron que había estado de buen humor ese día. Entrevistaron al repartidor de comida, quien confirmó que Iwan había parecido normal cuando entregó la comida. El caso contra Iwan Medven era abrumador. Había confesado. Su confesión estaba respaldada por evidencia física masiva. No había duda de que había matado a Phoenix. Iwan Medven fue formalmente acusado de asesinato y de intentar derrotar los fines de la justicia. El caso fue llevado al Tribunal Superior de Glasgow. El 17 de junio de 2025, 7 meses después del asesinato, Iwan Medven se declaró culpable de ambos cargos. No hubo juicio, no hubo disputa sobre los hechos. Iwan admitió haber asesinado a Phoenix y admitió haber intentado encubrir el crimen. Su abogado defensor, Tony Graham Kasakesi, presentó argumentos en mitigación. Graham leyó una carta que Iwan había escrito al juez. En la carta, Iwan escribió: «Sé cuán amada era Phoenix y cómo ella completaba a su familia. No puedo creer que la haya quitado de ellos». Graham argumentó que Iwan no puede ofrecer ninguna explicación de por qué ocurrió el curso de eventos que llevó a la muerte de Phoenix, aparte de su propia autoadministración de drogas. Graham dijo que Iwan insiste en que ha quitado la vida de una persona que amaba y aprecia que ha causado un vacío enorme en esa familia, y lucha por reconciliar cómo pudo haber causado esa destrucción.
Graham enfatizó que Ewan había sido acogido en el hogar familiar de la familia de Phoenix y aprecia que en ese período de 2 años fue adoptado en esa familia, y describió el asesinato como una traición. Graham también señaló que Ewan no tenía condenas penales previas. Afirmó que Ewan quería declararse culpable para proporcionar cierre a la familia de Phoenix. Graham admitió que aquellos relacionados con Phoenix, aquellos que eran sus amigos y la sociedad en general, probablemente lo considerarán como la personificación del mal. Él sabe que aquellos que están relacionados con Phoenix nunca lo perdonarán, como él nunca se perdonará a sí mismo. Pero nada de esto cambiaría el resultado. El 14 de julio de 2025, el juez Lord Matthews sentenció a Ewan Methven. Lord Matthews se dirigió directamente a Ewan Methven durante la sentencia. Sus palabras fueron devastadoras. Te declaraste culpable de un crimen espantoso, a saber, el asesinato de Phoenix Spencer Horn, una hija, hermana, sobrina, prima y amiga muy amada y tristemente extrañada. A la edad de 21 años y 134 días, ella estaba al umbral de lo que debería haber sido una vida larga y plena. Eras un miembro de confianza de su familia y traicionaste esa confianza y la robaste de una vida de la manera más cruel. Lord Matthews continuó. No contento con lo que le hiciste, la robaste de toda dignidad en la muerte al decapitarla y tratar de desmembrarla en un intento de derrotar los fines de la justicia. Por razones que nadie entenderá jamás, la estrangulaste y la apuñalaste 20 veces, incluyendo 10 en la cara. La forma en que la trataste después de su muerte significó que su familia no tuvo ni siquiera el consuelo de despedirse de ella. El juez sentenció a Ewan Methven a cadena perpetua. Debe cumplir un mínimo de 23 años antes de ser elegible para libertad condicional. Ewan tenía 27 años en el momento de la sentencia, lo que significa que tendrá 50 años antes de ser considerado para libertad, y no hay garantía de que alguna vez sea liberado. La madre de Phoenix, Alison Spencer, habló públicamente después de la sentencia. Describió su dolor como algo que las películas de terror no se comparan con lo que le sucedió a mi hija. Dijo que las visiones se quedarán con él para siempre. Todo lo que me mantiene en pie es que ella no sufrió. Alison expresó su esperanza de que Ewan pase su vida tras las rejas. Elogió al fiscal y al equipo legal por su trabajo exhaustivo, en este caso espantoso y horrible. Después de la muerte de Phoenix, se estableció una página de recaudación de fondos para ayudar con los costos funerarios. Miles de libras fueron donadas. La familia donó gran parte de ese dinero a Women's Aid, una organización benéfica que ayuda a víctimas de violencia doméstica. La familia y amigos de Phoenix, llamándose Fish Angel Fighters, participaron en la caminata de Edimburgo de 21 millas en su nombre. Recaudaron más de 23.700 para Glasgow Women's Aid. En el Festival de Globos de Strathaven, los organizadores dedicaron su exhibición nocturna a la memoria de Phoenix. Alison Spencer ahora dedica su tiempo a ayudar a mantener a las mujeres a salvo de abuso doméstico, determinada a que ninguna otra familia tenga que pasar por la misma tragedia que la suya. Este es el caso de Phoenix Spencer Horn, una joven de 21 años que trabajaba como mesera, que vivía con su novio de 2 años, que mantenía contacto regular con su madre. Fue brutalmente asesinada por Ewan Methven, quien la apuñaló 20 veces, 10 en la cara, la estranguló y luego la decapitó. Durante 2 días, mientras su cuerpo mutilado yacía en el apartamento, Ewan condujo su coche, buscó pornografía 70 veces y envió mensajes a su madre fingiendo que ella estaba viva. Cuando finalmente llamó a la policía, afirmó un episodio psicótico inducido por drogas, pero el juez no aceptó esto como excusa. Ewan traicionó a la familia que lo había acogido como uno de los suyos. Phoenix nunca tuvo la oportunidad de vivir la vida plena que merecía.